Hoy seguiremos pintando las miniaturas de Cry Fog. Vamos por los humanos. La facción usa el color amarillo y son 12 miniaturas en total. De todas las figuras del juego es como la más fome, es como un Space Marine de debilucho. Después de imprimirlo en gris, decidí darle una base metálica. En mi mente esto iba a dar un look como de película de ciencia ficción vieja, pero en realidad no salió. Usé 4 miniaturas de cada color. Hice 4 color acero, 4 color oro y 4 color bronce. En retrospectiva, las color acero son las que mejor funcionaron porque tenían más contraste con el amarillo de la armadura. Viendo los videos noto que debería haber hecho dos pasadas porque la cobertura de la pintura quedó súper dispareja. Pinté la armadura color amarillo y aquí es donde empezaron los problemas, porque me empecé a dar cuenta que las partes que eran de armadura no estaban tan claras en la miniatura, sino que era como medio, como que había unas transiciones media extrañas entre la ropa y la armadura. Entonces al final terminé pintando de amarillo más de lo que debería, yo creo, y eso generó hartos problemas hacia el final. Aquí ya se nota que además de los problemas que ya mencioné, es que la pintura la hice demasiado gruesa. Entonces empezó a cubrir detalles de la miniatura. Añadí detalles en dos colores distintos: Adamantium Black y Gunmetal Blue de Reapers. Sufrí el mismo problema que con la armadura, que como que algunos detalles no estaban bien definidos y adicionalmente me faltó control del pincel, entonces quedó más o menos nomás. Bueno, como vemos, la miniatura está cada vez más gruesa por la pintura y menos definida por los detalles, pero bueno, echando a perder se aprende. En lo que se suponía hacer el paso final, decidí hacer un lavado color gris, sombra, para todas las miniaturas. Pero quedó pero tan horrible que tuve que hacer otra pasada para tratar de quitar la mayor parte del lavado. Partí por hacer una repasada de todos los detalles, como las luces, las secciones en negro, para quitar un poco la sombra gris. Y después me voy a repasar con amarillo todas las zonas de la armadura. Esto obviamente generó nuevos problemas con el grosor de la pintura que, bueno, ya los van a ver en la versión final. Bueno, bueno, quedé súper descontento con cómo quedaron. Parecen Meltman de la Liga de la Acción. Y bueno, una de las razones por las que elegí Cray Havoc como mi primer proyecto es porque no le tengo ningún apego ni al juego ni a las miniaturas. Así que será para la otra.